hablar del cuerpo mental, en lo cual creo, pero del que no he tenido ninguna prueba, me ha hecho que buscar, y encontré unos textos de 3 autores distintos, que no sé el nombre, que a mí me decían algo y que pensaba que a mí me decían y que a los demás les podría decir también. Bien. El cuerpo mental es otro de nuestros vehículos de experimentación en este plano terrenal. El campo electromagnético que rodea el cuerpo físico se denomina cuerpo mental, porque recibe su energía de los pensamientos conscientes, subconscientes o inconscientes que se generan en su interior. Hablábamos tiempo atrás del cuerpo astral, del cuerpo etérico, y este es el tercer cuerpo, es el más sutil de todos, que es este campo electromagnético que de alguna manera trabaja a través del cuerpo astral, digamos, colabora para manifestarse en el cuerpo físico. Fundamentos, dice, ¿qué energía se crea con cada uno de nuestros pensamientos? ¿Cuán libres somos de pensar? ¿Dónde se crean nuestros pensamientos y quién los controla? ¿Dónde mueren los pensamientos? Dice, ¿comulgues o no con la fórmula pienso? Sí. Luego existo. Nuestro cuerpo mental irradia energía. Esta energía es captada por lo que nos rodea, y lo creamos o no, nuestro entorno reacciona ante nuestros pensamientos. Dice, la telepatía no es la capacidad de emitir pensamientos, sino la capacidad de leerlos. Los pensamientos tienen una vibración específica, generalmente asociada a la carga emocional que lleva asociados, y su frecuencia puede alcanzar niveles insospechados, capaces de producir materia o de destruirla. Aún así, la mente por sí misma solo permite hilvanar ideas. Conseguir que las cosas sucedan no depende de la mente ni del exterior, sino de la consciencia. Nuestra herramienta de generación de pensamientos no es únicamente nuestro cerebro, pues las células pensantes están distribuidas por todo nuestro cuerpo. Y aunque la ciencia no lo valide, desarrollamos procesos cognitivos en soportes etéricos. También cometemos el error de asociar a la mente parlante con los pensamientos, algo así como creer que un pensamiento puede existir de haber sido verbalizado, que no expresado. Como veremos, los pensamientos no necesitan sujeto, verbo y complementos. Además, los pensamientos son más libres e independientes de lo que nosotros creemos. Tienen conciencia y evolucionan con o sin nuestra ayuda. Tradicionalmente, la mente es considerada como la parte de la psique humana responsable del entendimiento, la capacidad de crear pensamientos, la creatividad, y donde tienen lugar los procesos de la conciencia. El ego es entonces la parte de la mente que se encarga de generar una identidad y a través de la cual el individuo es consciente de sí mismo. En nuestra exposición, cuando hablamos de mente y de ego, estamos hablando, no obstante, de lo mismo, es decir, de un conjunto de conductas aprendidas, un gran sistema operativo que tenemos todos diseñados para asegurar nuestra supervivencia en el plano físico. Desde lo no manifestado a lo manifestado, la energía de la consciencia interactuó con la materia, y de esa interacción surgió la vida. En sus primeras formas, las expresiones de la vida eran muy primitivas, y la supervivencia dependía únicamente de adquirir la energía necesaria del exterior. Ese fue el escenario en el que se originó el núcleo básico del ego, cuyo principal objetivo es sobrevivir a través de la adquisición, la conquista y la rivalidad. A medida que la vida evolucionaba,
y adquiría forma cada vez más avanzadas, la mente adquiría elementos más benignos y armoniosos, tales como la preocupación por los demás, la lealtad al grupo, la capacidad de empatía, y esto permitió asegurar la supervivencia a través de las actividades de una comunidad. También fue el principio del establecimiento de las reglas sociales, aunque a menudo cumplen con una necesidad egoica. Con la progresiva incorporación de funciones más elevadas, llegamos a la cúspide de la evolución de la mente lineal, cuando el imperio de la razón se expande sobre las emociones y las neutraliza a base de grandes dosis de racionalidad y de conceptualización. Es aquí cuando la mente pierde de vista el bosque. Al focalizar sobre los árboles, se enamora de los conceptos y de la teoría, y pierde de nuevo el punto esencial de la vida, que no es sobrevivir, sino crecer espiritualmente. El ego está enamorado de su propia historia de vida y de su carácter central. Representa en todo momento una gran herramienta que no debe ser combatida y al mismo tiempo un serio obstáculo para el crecimiento espiritual. De ahí la necesidad de disciplinarlo. El ego es como un niño sin reglas que constantemente busca atención. La mente intenta, por otro lado, que nos identifiquemos con muchas cosas: papeles, figuras, retos, posiciones, penas, todas ellas externas, con el objeto de mantenernos entretenidos y ajenos a nuestra verdadera identidad. La situación o estado en la que nos sentimos abandonados de la mano de Dios, sin ninguna esperanza, es curiosamente un signo de progreso espiritual latente, pues no es el alma, sino el ego el que está en la oscuridad. Nos acercamos a un punto de inflexión en el que deberemos decidir abandonarnos a una realidad que nos supera o seguir anclados en la gran ilusión de la mente. En el campo espiritual, todo miedo es ilusión. El miedo surgió como requisito a la supervivencia animal. Las circunstancias personales son, a los ojos de la mente, accidentales o caprichosas, pero la mente es incapaz de discernir entre verdad y falacia, tanto de lo que nos viene del exterior, juicios, puntos de vista, contenidos, como de lo que sentimos en nuestro interior. Nuestros mecanismos mentales tienden más a protegernos que a permitir nuestro propio descubrimiento. Curiosamente, los obstáculos o resistencias de la mente son el resultado del apego que tenemos a los beneficios que obtenemos de nuestras propias limitaciones. El ego busca secretamente recompensa en las propias emociones que le causan malestar. Por ejemplo, la renuncia a perdonar no es solo renunciar al licor del ego, que obtiene de la injusticia percibida, sino también a la reacción ante la ilusión de que otros merecen ser castigados, cuando en realidad es el que perdona y no el perdonado quien más se beneficia. El ego es envidioso de lo que intuye superior y por lo tanto aborrece fácilmente y denuncia lo que no puede entender. La autohonestidad requiere coraje, humildad, paciencia y compasión por los aspectos inmaduros de uno mismo. Trascender la programación del ego en virtud de la luz del ser recontextualiza la vida, la vuelve más benigna y nos permite experimentar compasión por todas las manifestaciones de la vida. Sobre todo al principio es difícil deshacerse de los apegos y de los sistemas de creencias que tanto han sido reforzados socialmente: riqueza, éxito, fama, belleza. Pero en el proceso de evolución cognitiva, la forma de ver y entender el mundo que nos rodea, la fisiología y el cerebro nos prestan una ayuda inapreciable. Voy a hablar un poco del cerebro porque muchas veces la confusión cuando hablabas de la mente es como si fuera algo que tenemos en el cerebro.
cuando se nos viene a decir que la mente es algo externo, es decir, distinto de lo que es el cerebro. Dice, el cuerpo físico nos dota de varias estructuras capaces de generar respuestas neuronales. Desde el prisma de la evolución como especie, el ser humano cuenta con una primera dotación que representa su estado más primitivo, el tronco encefálico o cerebro reptil, encargado de reflejos instintivos, vinculados a la supervivencia y a la reproducción. Más adelante en la evolución adquirimos la corteza cerebral, 10.000 millones de neuronas, y experiencias más tempranas. Las emociones son claves para aprender. Cuanto más fuerte es la emoción, más claramente se aprende. Los códigos culturales se fijan durante la primera niñez y son difíciles de cambiar. Además, contamos con el llamado cerebro digestivo o cerebro entérico, localizado en la zona de los intestinos, compuesto por 100 millones de neuronas y que se encarga de controlar directamente el aparato digestivo para que las funciones digestivas mantengan un funcionamiento coordinado, integrado e independiente. Se relacionan con este cerebro una parte importante de la gestión de las emociones, sensación de tener mariposas en el estómago, náuseas y ciertas participaciones en nuestro estado mental en el día a día al producir sustancias psicoactivas que influyen en el estado de ánimo, serotonina, dopamina y otras sustancias que modulan el dolor. Sea como fuere que este diseño biológicamente de nuestro cerebro o sistema nervioso en lo general, lo importante es destacar que el peso o importancia que recibe cada parte de este entramado cambia con nuestra medida, cambia con nosotros a medida que ascendemos en conciencia. El camino que siguen los estímulos, flujo de datos en nuestro cerebro, cambia, se aceleran y al mismo tiempo el circuito se vuelve cada vez más independiente. De las emociones más primitivas o básicas, por ejemplo, el flujo tálamo-amígdala va a menos. El flujo córtex-amígdala se incrementa e incluso se crea un flujo cerebro-etérico-amígdala que le permite la entrada de energía espiritual en los procesos de toma de decisiones. No obstante, no debemos perder de vista que lo que guardamos en nuestro subconsciente puede jugar un papel determinante en nuestras vidas. La mente subconsciente se encarga de controlar las funciones vitales del cuerpo físico. Es atemporal, solo concibe el presente, y su capacidad de procesamiento alcanza los 40 millones de hercios, contra los 40 hercios de la mente consciente y pensante. El diálogo mente consciente, mente subconsciente no puede realizarse a menos que ambos alcancen un nivel de frecuencia compatible. Las creencias aprendidas, los instintos de supervivencia se almacenan en la mente subconsciente y ésta tiene, por su poder de procesamiento, el bastón de mando en situaciones de crisis o en situaciones cotidianas en base a una serie de disparadores emocionales. Numerosos comportamientos están influenciados por nuestro subconsciente y es en gran parte responsable de las limitaciones autoinfligidas, patrones mentales que, pretendiendo protegernos del exterior, nos obligan a permanecer en situaciones de mediocridad o en situaciones simplemente insatisfactorias. El valor propio, la capacidad para dejar ir, la confianza en las propias decisiones, la capacidad por el no apego, nuestro entendimiento sobre la vida armónica o nuestro compromiso con el amor incondicional son algunos ejemplos de lo que se guarda en el subconsciente. Cuando no está bien polarizado, el subconsciente no puede estar generando situaciones de autosabotaje. En nuestra experiencia clínica hemos podido comprobar cómo una creencia subconsciente puede estar emitiendo señales tan desgarradoras como quiero morir. Y en este caso
no nos es difícil intuir lo complicado que resulta para esa persona crear para él o ella una vida plena, placentera y fructífera cuando una parte de sí está pulsando por dejar de vivir. Conocerse a sí mismo es indagar en la propia realidad interna para reconocerse y liberarse de las ataduras del subconsciente. La terapia de liberación nacen como herramientas para superar las barreras en la comunicación con el subconsciente. En nuestro camino iniciático llegamos a entender que para alcanzar la paz interior necesitamos de la búsqueda del silencio interno. En ese espacio, anterior al pensamiento, pero al mismo tiempo es donde se generan los pensamientos. La mente parlante solo representa el 1% de nuestra actividad cerebral, ubicada en nuestro hemisferio izquierdo, la parte racional. Los pensamientos son vanidosos por naturaleza, pues nacen de una necesidad de controlar, etiquetar y clasificar cada acontecimiento, cada objeto, cada persona. El intelecto busca comprender a través de la lógica, aunque sea falseada en beneficio propio, adquirir datos y escucharse hablar. Le encanta escucharse hablar. Por lo general, tratar de bloquear el pensamiento resulta infructuoso e incluso pretencioso. El adiestramiento a través de técnicas como el yoga o la visualización creativa permite abrir puertas hacia el interior, hacia el silencio, que todo lo crea, aunque en realidad suele ser el mismo ego el que controla el proceso y se permite el engaño de ser libre de sí mismo. Podríamos atrevernos a decir que la verdadera libertad se alcanza cuando hay un verdadero abandono a una realidad superior o conciencia superior. Y esto se alcanza a través de un camino que es propio a cada individuo y que da su fruto sin previo aviso, cuando las condiciones son las adecuadas. Nos referimos aquí al control mental, no a la capacidad de disciplinar nuestra mente o de hacer que realice de forma consciente cuantas tareas le encomendamos, sino a los mecanismos externos que nos impiden pensar libremente. El ejercicio de libre pensamiento es un derecho robado a la humanidad. El ejercicio de libre pensamiento es un derecho robado a la humanidad como consecuencia de nuestra desconexión de la conciencia universal y así nuestro obligado pago al ego para discernir sobre el mundo interior o exterior. Tras la desconexión antes mencionada, no han sido pocos los intentos por aturdir nuestro libre pensamiento, para crear escenarios ficticios, representaciones distorsionadas que pretenden condicionar nuestra conducta. Siempre hay la voluntad de entretenernos y distraernos para que no busquemos la verdad en nuestro interior. Mientras no cedamos este poder a otros, nuestra capacidad de raciocinio debería ser suficiente para caer en juegos mentales. Otro elemento que puede afectarnos son los seres desencarnados y los seres astrales que se adhieren oportunísimamente a nuestros cuerpos mentales o emocionales y que nos inoculan sus propios pensamientos y emociones. Nuestra propia consciencia y nuestra frecuencia vibracional deberían ser suficientes para deshacernos de estos parásitos. Por otro lado, el ataque mental es todo tipo de pensamiento que nos separa de alguien o de algo. Su objetivo es dañar, menospreciar, limitar o debilitar el objeto del ataque. El sentimiento de culpa, por ejemplo, genera un ataque mental hacia nosotros mismos, que generalmente se verá retroalimentado
por los acontecimientos externos. Cuando la culpa se proyecta hacia el exterior, nacerá el sentimiento de odio. En ambos casos, el ego es el juez y el verdugo, el que da la orden de ataque, sin darse cuenta de que realmente se convierte en su propia víctima. En un ataque mental se proyecta una gran cantidad de energía mental negativa que se vierte en el cosmos y que llegará a su destino en forma de paquetes de información de muy baja densidad. Nadie está al abrigo de recibir un ataque psíquico, pero todos tenemos la capacidad de transformar esa energía. Son nuestra simple intención para que aquello podría ofendernos o dañarnos se revierta en el universo en forma de luz. Un pensamiento nace con una energía que la mente le atribuye. Puede ser un pensamiento mundano o repetitivo, sin trascendencia, o puede ser un protoser, es decir, un pensamiento que tendrá tanta energía como para generar un campo que le dé independencia y conciencia. Los pensamientos también pueden cobrar vida fuera de nuestro campo energético, sumando la energía de más de una persona. Hablamos entonces de un ser psíquico, de carácter colectivo, un campo de influencia común, sutil, invisible y elástico, que ocupa espacios y que transmite energías creadas por un modo de pensar, de sentir o de actuar común. A este tipo se le denomina egregor y por lo general no suelen tener una energía muy elevada. En nuestro fuero interior también contamos con pensamientos que sobreviven a nuestra voluntad consciente, que tiene vida propia, pues se reproducen, se alimentan de la energía de otros pensamientos menores y se perpetúan en nuestra psiquis. Este tipo de pensamientos tienen consciencia y pueden llegar a tener una influencia notoria, a veces positiva, a veces destructiva, en el desarrollo de nuestra existencia por la propia vibración que emiten. Todo pensamiento, por mínimo que parezca, forma parte de nuestra existencia y se conserva en nuestra memoria, en el sentido más amplio, y más tarde en la memoria del planeta. Registros acásicos y campos morfogenéticos. Los registros acásicos, de acasa en sánscrito éter, son una memoria planetaria donde se almacenan todos los acontecimientos, conocimientos y experiencias que hayan tenido lugar en Gaia. Gaia es una energía del planeta Tierra. Gaia es sensible y consciente. Tiene una conciencia inteligente que sabe que todos sus hijos, además Gaia es capaz de conversar y comunicar, y una de las formas que tiene para hablar es a través de la casa. Así, el casa es el soporte electromagnético de la memoria de la vida, de lo manifestado, de la evolución de la conciencia en nuestro planeta. Existe una ubicación físico-etérica que se denomina la cueva de la creación, donde cada alma pasa antes de encarnar para recoger la información de todas sus existencias previas, y también pasa a depositar la energía de todo lo que ha experimentado en esta vida al desencarnar. Otro soporte de memoria grupal son los campos morfogenéticos. Estos campos permiten la transmisión de información entre organismos de la misma especie. Experimentos con ratas, monos, seres humanos y cristales han concluido que los campos morfogenéticos permiten que los conocimientos y los pensamientos se propaguen sin que el espacio y el tiempo que medie entre los sujetos tengan la menor importancia. Cuando un número crítico de individuos adquieren un saber, toda su especie se ve beneficiada de inmediato. Ni qué decir, existe un campo que engloba todos los campos en el campo de creación, y que por la ascensión planetaria en conciencia este campo juega un papel determinante.
Hemos visto que los pensamientos están estrechamente vinculados a las emociones. Un pensamiento neutro no es un pensamiento sin emoción, sino un pensamiento balanceado, equilibrado. Muchas veces intentamos controlar nuestros pensamientos pensando que el camino para liberarnos de su yugo, pero no tardamos en descubrir que es una meta imposible. No se puede controlar la mente con la mente. La mente no sabe del momento presente. Siempre se balancea en el pasado, fuente de sufrimiento, y en el futuro, generador de miedos. El dominio de la mente es cada momento que pasamos fuera del presente, dormidos en la inconsciencia de nuestras propias creaciones mentales o en la inconsciencia colectiva. Tu verdadera identidad está en tu interior, no es tu mente. La mente es una excelente herramienta, pero cuando te identificas con tus pensamientos, dejas de ser para ser tu mente.